Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, bienvenidos una vez más a un video que hemos preparado para ustedes. El tema para el día de hoy, aprender junto con los hijos. Los temas que tocamos en estos programas, queridos amigos, intentamos que sean de actualidad y también de utilidad, ¿no? Y nada más necesario y útil que muchas veces aprender junto con los hijos. ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo cómo se es padre y tampoco sabiendo cómo se es hijo. Aquí estamos metidos los dos, tanto los padres como los hijos, para poder aprender. Y para hablar de este lindo tema, tenemos con nosotros a nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante, Rosalba. Jordi, nuevamente un gusto saludarte y saludar también a todos los que nos acompañan en estos programas. Gracias, Rosalba. Rosalba, como dije ahora que estaba presentando, aprender junto con los hijos, ¿no? Somos nosotros los padres los que tenemos que aprender y también son los hijos los que deben de aprender. Estamos juntos en esta tarea, ¿no? Ni ellos ni nosotros somos palabra de Dios, ni omnipotentes, ni omniscientes, perdón, de que sabemos todo. No. Entonces, ¿cómo podemos empezar, Rosalba? A aprender junto con los hijos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que es un tema bastante delicado, diría yo, porque decirle al padre que aprenda con el hijo es como, ¿qué me está diciendo? ¿Es que acaso es que lo estoy haciendo mal, etcétera, etcétera? Pero fíjate cómo las diversas circunstancias que se van dando a través de los años y de las diferentes etapas de los hijos, como que te van enseñando a ti muchas cosas. Lo que pasa es que muchos de nosotros, como padres, como madres, como que decir que mi hijo me enseñó, como que no, siempre estamos nosotros llevando adelante la idea de que somos nosotros los que enseñamos a los hijos. Y este programa tiene en el fondo esa intención. Siempre como padres debemos estar aprendiendo de nuestros hijos y de cada uno de nuestros hijos, Jordi. No es que si tenemos dos o cinco, entonces todo hay que ser igual. No, de cada uno de nuestros hijos aprendemos mucho. Por eso es importante que el amor, el cuidado y la entrega que esta labor de padres eh, pues nos exige, entonces debemos hacerlo con cierta cordialidad, con cierta especialidad, con cierto cuidado, ¿verdad? Para comprender que los hijos van creciendo y que llegará el día en que debemos permitir que vuelen con sus propias alas. Así, ellos podrán encontrar su propia realización y, ¿por qué no decirlo?, cumplirán la misión que les ha sido encomendada por el Creador. Pero bueno, centrémonos un poquito en que conjugar disciplina y libertad, que son dos nociones bien importantes en la educación, implica ofrecer motivos y dar explicaciones adecuadas en diferentes etapas del desarrollo que atraviesa toda persona humana, con el fin de que hagan propios los principios y criterios que fundamentan sus actuaciones. Esto es bien importante, porque muchas veces, no sé en la práctica tuya, pero muchas veces en la práctica nuestra, encontramos, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Ah, porque mi mamá lo dijo. Ah, porque mi papá me dijo. Pero no, el criterio debe ser personal. ¿Por qué estás haciendo eso? Es que me gusta mucho, sé que está mal, pero lo estoy haciendo. Pero ya hay una interrelación de la mente con el actuar de la persona. Y aunque uno sabe que está haciendo mal, puede dar explicación que sale de su propia inteligencia, de su propio criterio. Hay excepciones, desde luego, no voy a decir que no, hay excepciones en que el hijo viva en un modo muy diferente a lo que enseñaron los padres, pero por lo general los hijos orientan su personalidad a partir de lo que han visto y han recibido en casa. Las familias, quieran o no, sepan o no, son siempre educadoras. Lo harán mejor o peor llevando a los hijos hacia una vida sana o hacia una vida descarriada, pero
algo bien importante, Jordi, es que ninguna familia puede decir que no tiene responsabilidad a la hora de formar a los hijos. Tú acabas de decir, Rosalba, una cosa que a mí me pareció muy importante. Bueno, entre otras, yo quisiera resaltar primeramente esta, ¿no? Todas las familias, quién mejor, quién peor, son educadoras. Y con esto, queridos amigos, ¿qué estamos diciendo para empezar? Que nosotros no podemos sustraernos a esta responsabilidad, aunque a veces nos sintamos inseguros, porque muchas veces el padre y la madre, quizás debido al ambiente en el que se mueven, debido a una circunstancia específica que pasó con el hijo, se cuestionan y dicen, yo creo que lo estoy haciendo mal. No creo que deba yo seguir por aquí. Y eso no es el problema, quizás cuestionarse, ¿no? Porque eso hace parte de aprender, ¿no? Cuestionarnos, cambiar de rumbo si es que es necesario. El problema es que padre y madre se pueden desanimar y abandonar esa noble y gran tarea de ser educador, de ser autoridad de los hijos. ¿Por qué? Porque yo quiero ser autoridad, porque yo me creo más. No, es porque Dios a mí me confió ser autoridad del hijo, de mi hijo. Se acabó el cuento. No es que uno se crea más, es que Dios a uno lo ha puesto como autoridad. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta pensar mucho en San José, el inferior de todos en la Sagrada Familia, y Dios quiso ponerlo como autoridad de la Sagrada Familia. Imagínense a San José enseñándole a Dios, o enseñándole a quien es toda pura, que no tenía pecado original, con todo lo que eso conlleva, no tener un pecado original. La inteligencia de la Virgen María era abismal, porque no tenía pecado original. ¿Ah? Y aún así, San José siendo autoridad de la Sagrada Familia. Entonces, con esto, queridos amigos, hay que tener en cuenta que podemos educar mejor o peor, y nos vamos a equivocar muchas veces seguramente. Pero no hay que tener miedo porque nuestros hijos, esto una vez lo leí, lo que no van a perdonarle nunca al padre o a la madre, no es tanto que se hayan equivocado, sino que hayan abandonado su función de ser padre o ser madre. Es un hijo difícilmente lo perdona, ¿no? Y, por ejemplo, tú cuando hablabas, Rosalba, de la disciplina y la libertad, ¿no? Y de interiorizar, ¿no? Estas normas, el bien, el mal, aquello que puede ser considerado como bueno, aquello que puede ser considerado como malo. Aquí, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta que se requiere paciencia, y lo digo así con mayúscula, en letras grandes, con luces, pónganlo como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque las normas morales, la conciencia del bien y del mal, no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Es algo que la persona lo puede interiorizar en 5 años, quizás, otros en 2 años. Quizás uno de mis hijos lo hace en una conversación. Oh, qué bueno. Pero no suele ser así, ¿sabes? ¿Ok? Cuando el chico interioriza aquello que es bueno, aquello que es malo, para llegar a la convicción de que, bueno, esto yo lo hago porque, ya no porque estoy bajo el techo de mis padres, sino porque yo considero y estoy convencido de que es así, para llegar a eso hay un largo camino que recorrer, queridos amigos. Y en este largo camino que hay por recorrer, tenemos que ser pacientes, estar dispuestos a repetir. Quizás no de la misma forma, quizás de formas diferentes, pero es repetir en esencia lo mismo. Y estar allí, al lado del hijo, acompañándolo, acompañándolo. Cuando tenía 1 año se lo decías de una forma, cuando tenía 5 de otra, cuando tenía 15 de otra, cuando tiene 20 le estás diciendo lo mismo de otra forma. ¿Ok? Hay que ser pacientes. Esto quisiera yo resaltar, Rosalba. Y es bien importante eso que tú nos estás compartiendo, Jordi, porque pienso que una de las primeras, de los primeros interrogantes al definir la educación de nuestros hijos debe ser hacia dónde queremos llevar a los hijos Sí, con ese proceso educativo. Es decir, es la pregunta de las metas. ¿Hacia dónde quiero llevar a sí, mi hijo? Y la siguiente pregunta puede ser, ¿cómo alcanzar los objetivos propuestos? Que es la pregunta de los medios, o sea, las metas y los medios que yo utilice para la consecución de esas metas siempre van de la mano. sí, Y fíjate, permíteme en este aspecto
decir algo que me parece o me pareció, me causó mucho interés, y es algo que el Papa Benedicto XVI en su carta sobre la urgencia de la educación nos dice: a diferencia de lo que sucede en el campo técnico o económico, donde los progresos actuales pueden ser sumados a los del pasado, en la formación y educación de los hijos no existe esa misma posibilidad de acumulación, porque la libertad del hombre siempre es nueva y por tanto cada persona y cada generación debe tomar personalmente sus decisiones. Ni siquiera los valores y los principios más grandes del pasado pueden heredarse simplemente. Tienen que ser asumidos y renovados a través de una opción personal, algunas veces costosa. Es cierto, o sea, todos nosotros recibimos un legado de nuestros abuelos, de nuestros padres, pero cada uno de nosotros tenemos que interiorizarlo, como nos decías tú, hacer lo propio y renovarlo constantemente en la medida en que nosotros vamos enfrentando las diferentes circunstancias de cada etapa de nuestra vida. O sea, no todos los modelos de educación ni todos los hijos son iguales, pero la experiencia, el ver a tu hijo al mayor o el ver a tu hijo al menor que necesita más cariño, más diálogo, pues como que vas aprendiendo que al otro hijo o la otra hija no necesita tanto diálogo. Ella, dos palabras y ella sale corriendo feliz a realizar la labor. Entonces, fíjate cómo se aprende de los hijos a través de ese don que recibes tú en la familia, que son los hijos. Y con los hijos también recibes ese llamado a aprender con ellos, pero pienso yo, Jordi, que es que a veces nosotros empezamos una educación y una formación como si fuéramos a vivir eternamente acá en la tierra, pero cuando tú asumes desde el momento en que sabes que un hijo viene en camino, con esa felicidad tan grande que tú experimentas, entonces como que tú empiezas a conectar con ese creador, creador de amor, creador de inteligencia, que te lo está dando todo y que si tú te realmente pones tu mente en la mente y en la sabiduría de ese ser Dios que te entregó al Hijo, seguramente vas a aprender, porque estamos aprendiendo, y tú nos lo has dicho muy bien, siempre uno va a aprender con esa sabiduría divina que es la luz para guiar a tus hijos. Pero es que a veces nos ocupamos en tanta sabiduría humana y como que tú trabajas y te desgastas por una situación que realmente es meramente terrenal. Pero, ¿qué vas a dejarle a tus hijos? Por eso pregunta yo, ¿hacia dónde quieres llevar a tus hijos? Y yo creo que la respuesta aquí no acepta, vamos a decir así, ambigüedades, o no Ajá. acepta otras posibilidades. La respuesta es hacia Dios. Porque, queridos amigos, nosotros nos vamos a morir. Algún día estaremos bajo tierra. Y lo único que no va a fallarle a nuestros hijos es Dios. Pero lo único que no va a fallar es Dios. A nosotros no nos ha fallado. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú has dicho una cosa muy importante, Rosalba, que es, por ejemplo, esto de aprender con los hijos. Con cada uno se aprende de forma diferente y cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, con uno aprenderás, como tú decías, ¿no? Quizás uno le dice dos palabras y ya está. En cambio, con otro tienes que sentarte y hacerlo entrar en razón y convencerlo, como que incluso hasta a veces usar una que otra maña, ¿no? Y, y bueno, o sea, a eso nos referimos con aprender con los hijos. No nos referimos a que el hijo nos va a dar cátedra, quizás, no es que el hijo va a decir, ah, bueno, mira, yo tengo aquí un estudio científico, no, no, nos referimos a aprender la vida juntos, aprender qué es lo que Dios quiere de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros juntos, ¿no? Y en Ajá. este sentido,
yo quizás con una hija aprenda más el afecto, quizás más la paciencia, quizás con el hijo aprenda más la asertividad, aprenda más la disciplina, ¿no? La coherencia con ambos, ¿no? Pero este aprender con los hijos, y esto es una cosa muy importante, redunda en beneficio propio. Bien, porque a veces uno puede decir, no, pero pucha, que los hijos, no, o sea, el hecho de tener un hijo y tener que educarlo hace que cada vez nos exijamos mayor perfección. Y esto no por un afán de soberbia o de vanidad, no, sino porque necesitamos ser coherentes con aquello que intentamos enseñar a nuestros hijos. Y justamente por eso, si yo quiero enseñarle a Dios la forma en cómo Dios actúa, cómo Dios nos ama, pues amigos, estoy llamado a actuar también de esa manera. Y sencillo no es, ¿eh? Sencillo no es, pero estoy llamado a actuar de esa manera, ¿no? Y cuando tú hablabas de la libertad, Rosalba, bueno, citando a Benito XVI, ¿no? Decía que la libertad humana es una libertad siempre nueva, ¿no? Que tiene que ser renovada en su compromiso para con el bien. Esto yo creo, queridos amigos, yo creo, queridos amigos, que esto es muy esperanzador. Bueno, al menos yo lo entiendo así. ¿Por qué? Porque incluye de forma implícita el hecho de ser libres, esa frase muy famosa que se llama ahora comienzo, de nuevo, ¿no? Nunc cepi se dice en latín, ¿no? Siempre volver a empezar, siempre volver a empezar, aunque sea bueno, y no importa, da igual si eres bueno o eres malo. La libertad humana, al ser siempre nueva y siempre renovable, admite la posibilidad de volver a empezar. Y esta es una lección de humildad y de esperanza para todos, porque no importa si he sido bueno, puedo desgraciarme. No importa si soy desgraciado, puedo santificarme. Ahora, me explico, ahora, no importa que yo durante el día he sido bueno, yo ahora me puedo ir al otro carril, ¿no? Entonces, queridos padres de familia, no importa quizás lo difícil que sea a veces bregar con un hijo, ay, que a veces quizás de ganas de sacarle las mechas, eh, tengamos presente esto que dice Benedicto XVI, ¿no? Siempre se vuelve a empezar, porque siempre somos libres de forma nueva. A mí, Rosalba, este Benedicto XVI a mí me ha encantado, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una lección de humildad, pero es también una llamada a la esperanza. No, y fíjate, Jordi, cómo cada amanecer que todos nosotros tenemos es un nuevo día. No es que porque comiste ayer no vas a comer el día de hoy, ¿ves? Y ahí está tu libertad. Sabes que hoy no quiero café, hoy quiero chocolate. Sabes que hoy quiero hacer como un emparedado con queso, pero por favor no me vayas a poner jamón. Eso es la libertad, que en todos los actos humanos tú la tienes que ir renovando. ¿Mm? Pero ¿por qué? Te dirá tu esposa, pero ¿por qué, mi amor? ¿Por qué no lo quieres? No quiero hoy, no quiero. ¿Ves? Es eso, ahí está tu libertad. Y desde luego la libertad de tus hijos. Entonces, a veces parece que como que los hijos deben marchar según el gusto de los hijos, de los padres, perdón. Entonces, cuando a veces el hijo dice, papá, eso no es así. Yo considero, papá, que las cosas se deben manejar de esta forma, porque los niños de hoy en día de 5 años ya te pueden dar instrucciones. Ya son niños que te pueden dar instrucciones. Entonces, a veces, en una forma inadecuada, como padres contestamos, hey, y es que tú, ¿acaso tú me vas a enseñar a cuidar hijos? Etcétera, etcétera. Todos esos diálogos que evidencian una forma de que nosotros como padres asumimos una educación, pero todo eso nos está hablando de una educación autoritaria, ¿verdad? Y parece que todos tus hijos, tu esposa, tu familia, tienen que ir en una línea como militar, ¿verdad? Entonces nadie puede opinar algo diferente porque se está saliendo de tu rango de autoridad y el que lleva la autoridad eres tú. Era lo que al principio nos decías, no. La autoridad
se debe ejercer con cada persona que tienes al frente de forma diferente, porque no somos iguales. Con mayor razón, con cada hijo, Sí, con sí, la sí, sí, sí. esposa es diferente. Entonces, no olvidar que los padres, de cierta manera, somos representantes del amor de Dios. Esto es bien importante. Y es así, ¿eh? Y es así, totalmente así. Sí, sí, Por sí. eso hay tanta dificultad cuando en las catequesis, cuando el niño empieza a formar eh, su camino espiritual y tú le vas diciendo, es que Dios es un padre. Se lleva las manos a la cara y dice, no puede ser, porque la figura que tiene él de padre no es la mejor. Así Entonces, es. nosotros olvidamos todo eso y ahí está el ejemplo que cada uno de nosotros vamos dando a los hijos. Porque a veces decimos cosas hermosas, ¿no? Nos sentamos en la mesa del comedor y tú empiezas a hablar y como hablas tan bien, entonces, bueno, tuviste una buena presentación, pero ¿qué es lo que tú haces después de Claro. lo que tú dices? Entonces, son muchas cosas que van enseñándole a los padres a controlar el vocabulario, a controlar todas esas expresiones de ira, como dices tú, a veces los niños sacan de paciencia, ¿verdad? Pero hay que controlarnos, hay que saber cómo dominar esas cosas para que cuando ellos hagan las pataletas, poder corregir y no llegar uno a ponerse al mismo nivel de las pataletas de los niños, ¿verdad? Y es que tienen que ser así, y es que tienen que tal cosa, y punto. Una familia no puede ser presidida por una autoridad militar. Es importante discernir, pensar, analizar cómo debemos ejercer la autoridad, cuándo sí y cuándo no, porque en todo momento no puedes estar ejerciendo la autoridad. Cuando estás jugando, de pronto es el niño el que lleva, ¿verdad?, el liderazgo del juego. Y tú compartes con él y le enseñas a compartir. Eso se ve y se evidencia cuando más adelante, ya siendo adulto, entra en el mercado laboral, le dan un trabajo en una compañía y no tiene problemas con los compañeros. ¿Por qué? Porque desde niño, papá me enseñó a jugar, me enseñó a respetar, no tenía problema con los hermanos. Entonces, todas esas cosas es que los padres debemos estar preparándonos y actualizándonos, porque no es que a mí me enseñaron así y entonces ahora voy a tener que hacer las cosas diferentes. No, ya son generaciones muy diferentes, son espacios muy diferentes, son mundos muy diferentes. Entonces lo que tú tienes que transmitir es algo que conecta realmente con la verdadera realización del ser humano, o sea, valores, principios, esos nunca cambian, pero explícales a cada uno de tus hijos cómo vivir esos valores, cómo vivir esos principios en forma práctica, porque si no, todo queda en la teoría. Y a la hora de la verdad, cuando yo tenga 16, 17 años y alguien me dice qué hambre tan terrible y me mira esas empanadas que están allá en esa vitrina, ¿por qué no cogemos una? Entonces pegamos la carrera a coger lo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque no tengo el referente educativo de mis padres. Así es. Y me ha gustado cuando dices que, bueno, tú dijiste que los padres en cierta forma son imagen del amor divino, ¿no? Y es que, o sea, en cierta forma y plenamente también, ¿no? En el sentido de que somos la imagen de la Trinidad para empezar como matrimonio. Y segundo, somos figura del Padre. Así Ajá. es. O sea, es lo que Dios quiso otorgarnos. Es un don que es para ponerse a temblar. Entonces, en este sentido, queridos amigos, cuidemos sobre todo, y esto lo digo con mucha pena porque se ven muchos casos que por desgracia van por caminos que no deberían haber ido, pero cuidemos sobre todo el amor del matrimonio, el amor de la familia. ¿Por qué? Porque es allí donde el hijo aprende a amar. Es allí donde el hijo va
a conocer los criterios con los cuales no solamente amar, sino también exigir ser amado, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día se conforman ya no con amor, sino con, vamos a decir así, mediocridades? Yo no le encuentro otra palabra a lo mediocridades a lo que ellos llaman amor, pero es porque lo han aprendido así en la familia. Ujú. Entonces, queridos amigos, si yo quiero que mi hijo, que mi hija sea consciente de su grandeza y sea capaz de dar y exigir un amor, así como Dios quiere para todos y cada uno de nosotros, pues tenemos antes nosotros que vivir ese amor. Si no, nuestro hijo, ¿dónde lo va a aprender? Sí, es posible que lo aprenda quizás en la catequesis, quizás en la parroquia. Ah, sí, sí, también se puede, pero nada como la familia. Y esto es ser realmente autoridad. Esto es ser realmente autoridad. Ser realmente autoridad es ser capaz de transmitir una correcta figura de ser padre, de ser madre, del amor entre los cónyuges, de la paciencia para con el cónyuge y para con los hijos, ¿no? De la perseverancia en en la consecución del bien, tanto para la familia en general como para cada uno de sus miembros en particular, ¿no? Y en este sentido, queridos amigos, yo diría que la autoridad es algo que uno siempre posee, ¿no? La autoridad en el sentido de que es algo que Dios te ha dado, no es algo que uno se pueda quitar. Yo puedo renunciar al ejercicio de autoridad, sí puedo, pero pues, la sigo teniendo. Es como que digo, yo voy a renunciar a ser papá, me voy a mi casa. Eso no me hace dejar de ser papá, yo sigo siendo papá. ¿Me explico? Entonces, queridos amigos, incluso cuando a veces no damos una orden, ¿no? Incluso cuando a veces nos alejamos un poquito, pero para atraer más después a nuestros hijos, eso también es un ejercicio de autoridad. Es un ejercicio de autoridad amoroso, es un ejercicio de autoridad así como Dios hace con nosotros, que a veces parece que se queda en silencio, ¿no? Y a veces papi y mamá también hacen lo mismo, pero es como para que los busquemos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a necesitarlos quizás, ¿no? Debido a la circunstancia, debido a la situación. Entonces, queridos amigos, el ser padre no es algo que yo me pueda quitar. Somos padres en esta vida y en la otra. Eso es así. Bien, soy papá o soy mamá y se acabó. Y lo mismo con la autoridad. Y esto es lo difícil, lo desafiante de la autoridad, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres una vida cómoda, mejor no seas autoridad de nada. ¿Por qué? Porque eso de ser autoridad es muy exigente, es muy complejo, ¿no? Y aquí viene lo que decías tú, Rosario, la verdad, que con cada hijo ejercerla de forma diferente. Quizás con un hijo de autoridad significa a veces hasta hacerme el tonto, ¿ah? Como que, no hago el tonto, porque yo sé que si este ahora mismo le aprieto la tuerca, explota, quizás, o es contraproducente, ¿no? Me hago el tonto. Quizás en otro, no, en otro tendré que decir las cosas claras, en otro ni tendré que hablar, quizás basta con un abrazo y una mirada y decirle, ¿tú sabes lo que has hecho? Y ya lo entendió. Es muy diferente el ejercicio de la autoridad en cada uno, pero siempre, queridos amigos, la autoridad es buscar el bien del otro. Y para no tener dudas sobre que, quizás lo estoy haciendo bien, quizás lo estoy haciendo mal, eh, puede ayudar el siguiente criterio. Lo que estoy haciendo ayuda a la santidad de mi hijo, ayuda a que se acerque más a Dios, a que mi hijo se acerque cada vez más a Dios. Si la respuesta es sí, difícil que estemos cayendo en un autoritarismo, queridos amigos. Difícil, no imposible, pero estaríamos bien orientados. ¿Ok? Esto es lo que yo podría decir hasta ahora, Rosalba. Nos quedan 50 segundos. Te dejo si quieres decir algo. Pero, pero bien, es bien importante lo que tú nos has dicho porque somos el primer modelo de conducta de nuestros hijos y por eso los hijos a menudo son nuestro reflejo. Es importante que enseñemos a nuestros hijos a amar, como decías tú, pero no solamente con palabras, sino con acciones. De ahí vamos enseñándole a ser generosos, a ser respetuosos, a ser solidarios. Entonces, fíjate cuánto tenemos nosotros como padres que aprender para realmente encauzar una educación y poder entregar al hijo
una realización y una libertad con criterio personal. Así que no olvidemos que como seres humanos también la oración nos ayuda y el Espíritu Santo va con nosotros, guiándonos cada día en la mejor manera de educar a nuestros hijos. Así es, Rosalba. Muchas gracias, Rosalba, por habernos acompañado. Nos veremos en una próxima, Rosalba. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí. Recuerden, si este video les ha gustado, si creen que le puede ayudar a alguien más, denle like, compartan para que podamos llegar a más personas. Hasta la próxima.